Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que de verdad me ha tocado muy de cerca, y creo que a muchos de ustedes también les resonará. Vamos a hablar de algo que, aunque a veces no lo reconozcamos abiertamente, todos hemos experimentado: el precio de nuestros errores. Sí, porque no son solo tropiezos insignificantes, sino que a veces, estos errores tienen un costo que pagamos de formas muy diversas. Y hoy tengo una confesión dura, pero necesaria, para compartir con ustedes. Pero antes de empezar a desgranar todo esto, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa un mundo para nosotros y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así, sincero y que, espero, les aporte algo valioso. Hoy vamos a hablar de Demet Dekan, y su famosa frase o concepto de pagamos por cada error. ¿Les suena? Quizás algunos ya lo conocen, otros quizás lo escuchan por primera vez, pero créanme, esta idea es poderosa. Demet Dekan, un nombre que quizás no todos ubiquen de inmediato, pero cuyas ideas han resonado en círculos de crecimiento personal y desarrollo empresarial. La premisa es simple pero profunda: cada vez que cometemos un error, estamos pagando algo. Y la pregunta es, ¿qué estamos pagando y si somos conscientes de ese pago? Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión precipitada, hemos dicho algo de lo que nos hemos arrepentido al instante, hemos invertido tiempo y energía en algo que al final no dio el resultado esperado? Todos lo hemos hecho, ¿verdad? No hay ser humano que sea infalible. Pero lo interesante de la perspectiva de Demet Dekan es que no se queda en el lamento del error, sino que nos invita a reflexionar sobre el costo. Y ese costo puede manifestarse de muchísimas maneras. Por ejemplo, está el costo emocional. Un error puede generarnos frustración, decepción, vergüenza, incluso culpa. Ese sentimiento de haber fallado, de no haber estado a la altura, puede pesar en nuestro ánimo durante días, semanas, a veces incluso más. Y ese peso emocional, créanme, es un costo real. Afecta nuestra motivación, nuestra autoconfianza, nuestra perspectiva general de las cosas. Es como si una nube gris se instalara sobre nosotros, y tomar decisiones, ser productivos o simplemente disfrutar de la vida se vuelve más difícil. Luego está el costo en tiempo. Un error a menudo nos obliga a retroceder, a rehacer, a corregir. Ese tiempo que invertimos en solucionar el problema causado por el error es tiempo que podríamos haber dedicado a algo nuevo, a avanzar, a aprender otra cosa. Imaginen un proyecto que se retrasa por un descuido, o una relación que se daña por una palabra mal dicha y que luego hay que reparar con horas de conversación y esfuerzo. Ese tiempo perdido es un recurso valioso que se va, y ya no vuelve. Y por supuesto, está el costo financiero. En el mundo de los negocios, esto es muy evidente. Un error de cálculo puede significar pérdidas económicas significativas. Pero incluso en nuestra vida personal, un error de juicio puede tener implicaciones económicas. Una compra impulsiva que no necesitamos, una inversión arriesgada que no sale bien, o incluso un error en un trámite que nos genera multas. El dinero, aunque a veces parezca lo más tangible, es solo una de las muchas caras de este pago. Pero quizás el costo más interesante y a menudo subestimado es el costo de oportunidad. Cuando nos equivocamos, dejamos de hacer otras cosas. Ese tiempo que dedicamos a lamentarnos o a corregir es tiempo que no dedicamos a aprender algo nuevo, a generar nuevas ideas, a construir nuevas relaciones, a alcanzar nuevas metas. El costo de oportunidad es como si estuviéramos parados en un cruce de caminos, y al tomar el camino equivocado, hemos cerrado la puerta a todas las demás posibilidades que se abrían ante nosotros. La dura confesión a la que me refería al principio, y que me gustaría compartir con ustedes hoy, tiene que ver precisamente con esto. Hace un tiempo estuve involucrado en un proyecto que requería una gran cantidad de mi energía y mi tiempo. Estaba convencido de que iba por el camino correcto, que tenía todo bajo control. Pero cometí un error de cálculo fundamental, un error que en retrospectiva fue bastante obvio. Me dejé llevar por el entusiasmo, por la inercia, y no me detuve a cuestionar las bases de mi estrategia. ¿Cuál fue el costo? Fue multifacético, pero el que más me dolió fue el tiempo perdido y la oportunidad de haber avanzado en otras áreas que realmente me apasionaban.
Me hundí en ese proyecto que al final no dio los frutos esperados, y sentí que perdí meses valiosos que podría haber invertido en desarrollar mis habilidades en otras cosas, en dedicarme a mi familia, en explorar nuevas ideas que ya bullían en mi cabeza. Al principio me sentí devastado. Me culpé mucho, me regañé por mi falta de visión, por mi arrogancia, por mi descuido. Y es fácil caer en ese bucle de autocrítica destructiva. Pero luego recordé esta idea de Demet de Can. Y me obligué a pensar, ok, cometí un error. ¿Cuánto me está costando esto? Y al empezar a desglosar los costos, el panorama empezó a cambiar. El costo emocional era alto, sí. La frustración era palpable. Pero al verlo como un pago, entendí que era parte del proceso de aprendizaje. El tiempo perdido era un costo real, pero también era un maestro implacable. Y el costo de oportunidad, ese era el más doloroso, pero también el más revelador. Me hizo darme cuenta de que al aferrarme a un error, estaba negándome nuevas oportunidades. Fue un momento de quiebre, de esos que te obligan a resetear. Decidí conscientemente empezar a pagar ese error de otra manera. No con más lamento, sino con aprendizaje. Empecé a analizar profundamente dónde me había equivocado, qué señales había ignorado, qué preguntas clave no me había hecho. Me dediqué a estudiar, a leer, a hablar con personas que tenían más experiencia. Me obligué a salir de mi zona de confort y a enfrentar la incomodidad del error como una oportunidad de crecimiento. Y lo más sorprendente fue que al cambiar la forma en que pagaba mi error, empecé a ver resultados. Empecé a notar mejoras en mi toma de decisiones, en mi capacidad para identificar riesgos y oportunidades. Y lo más importante, recuperé la energía y la motivación para explorar esas otras ideas que había postergado. El tiempo perdido se empezó a sentir menos como una pérdida y más como una lección invaluable. La clave de todo esto, creo yo, reside en la consciencia. Somos tan propensos a cometer errores porque a menudo operamos en piloto automático. Tomamos decisiones basadas en hábitos, en prejuicios, en lo que creemos que debería ser, en lugar de lo que realmente es. Y cuando ocurre el error, nos quedamos atrapados en la reacción, en el drama, sin detenernos a analizar la transacción que se está produciendo. ¿Y cómo podemos empezar a pagar nuestros errores de forma más inteligente? Aquí van algunas ideas que me han funcionado, y que espero que a ustedes también les sirvan. Primero, aceptar el error sin juicio excesivo. La culpa paraliza, el aprendizaje libera. Entiende que es una parte natural de la vida y del progreso. Segundo, analizar el error desde diferentes ángulos. ¿Qué aprendiste? ¿Qué información nueva obtuviste? ¿Qué habilidades te faltaron? Tercero, identificar el costo real. No solo el dinero, sino el tiempo, la energía, las oportunidades perdidas, el impacto en tu bienestar. Cuarto, reenfocar la energía. En lugar de lamentarte por lo que pasó, invierte tu energía en corregir, en aprender, en diseñar un plan para evitar que vuelva a suceder. Quinto, compartir tus experiencias. A veces contar tus errores y lo que has aprendido puede ayudar enormemente a otros a evitar caer en las mismas trampas. Y honestamente, compartirlo aquí con ustedes me ha ayudado a mí a procesar y a consolidar esta lección. Esta perspectiva de pagar por cada error no es para infundir miedo, al contrario. Es para empoderarnos. Es para recordarnos que cada tropiezo, si lo miramos con la perspectiva correcta, es una inversión en nuestro futuro. Es una matrícula para la escuela de la vida, una escuela que, por cierto, es muy cara si no prestamos atención a las lecciones. Así que la próxima vez que cometan un error, sea cual sea su magnitud, les invito a detenerse un momento. Respiren. Y pregúntense, ¿qué estoy pagando por esto? Y sobre todo, ¿cómo puedo pagar esta lección de la manera más provechosa para mi crecimiento? Porque al final no se trata de no cometer errores, sino de aprender a convertir cada error en una oportunidad de oro. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el tema del pago de nuestros errores. Espero de todo corazón que esta conversación, esta confesión y estas reflexiones les hayan parecido interesantes, quizás un poco provocadoras, pero sobre todo, útiles. Hemos hablado de cómo los errores no son solo fallos, sino transacciones con costos emocionales, temporales, financieros y de oportunidad. Y hemos explorado la idea de que la forma en que elegimos pagar esos errores puede marcar una gran diferencia en nuestro desarrollo.
Mi propia experiencia me ha enseñado que la consciencia y el aprendizaje son las mejores herramientas para convertir un error en una lección valiosa. Quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía en este espacio es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido experiencias similares? ¿Cómo han gestionado ustedes sus errores? ¿Qué significa para ustedes la frase "pagamos por cada error"? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus historias y sus perspectivas. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho reflexionar o les ha parecido valioso, por favor, regálenme un me gusta. Ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Y si creen que puede ser útil para alguien más, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.